Jonás capítulo 3, por favor, vamos hermanos a continuar este recorrido a través de este hermoso libro de 4 capítulos. En el primer capítulo miramos que Jonás tomó una dirección equivocada. En vez de ir por tierra, tomó un barco que iba rumbo a Tarsis. Todo era diferente. De hecho, Tarsis era por el mar rumbo a España y Nínive hacia el otro lado, a través de la tierra. Y obviamente entendemos cuál fue la razón de por qué Jonás desobedeció. La consecuencia fue tragado por un gran pez. Es hermoso mirar cómo Dios desde un principio anuncia que Jesús habría de estar en el vientre de la tierra, como lo dijo, 3 días y 3 noches, y después resucitar. El evento del pez y Jonás nos anunciaba que Jesús habría de resucitar. Imposible ser retenido por la muerte. En el capítulo 2 miramos ya que Jonás en el vientre del pez, él oró. Miramos la estructura de la oración. En realidad él está exaltando a Dios, él está humillándose, él no está pidiendo ayuda, es una de las características de esta oración, sino exalta a Dios, la salvación en él. Cuando él dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Algo tan similar con lo que Jesús dijo o el profeta David anticipadamente. Es hermoso mirar esto. Bueno, llegamos al capítulo 3. Llegamos al capítulo 3. Sí, cada capítulo es importante, cada paso que demos ser una aplicación. En el capítulo 1 hay que obedecer, ir de acuerdo a la dirección correcta. Muchas veces podemos caminar en sentido contrario, en la dirección equivocada que Dios quiere. Capítulo 1. Capítulo 2 es una aplicación para nosotros. Hay victoria en Cristo Jesús, hay victoria en su resurrección. Y hay salvación. En el capítulo 2 miramos que la oración, hermanos, exalta a Jehová. En el capítulo 3 ahora, capítulo 3, versículo 1 al versículo 10, capítulo 3, verso 1 al 10, lo leo ahora. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vamos a mirar, hermanos, este capítulo 3. Es hermoso también porque se trata de la predicación de Jonás. Y del arrepentimiento que causó o que originó esa predicación.
Y el versículo de 1 al 4, del versículo de 1 al 4, note bien que en el versículo 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, va a Nínive. Yo creo que Ernest en la clase pasada dijo esto, y seguro que quizá lo haría por lo siguiente. Vino por segunda vez porque era necesario de nuevo hacer la orden o decir el mandamiento de ir a predicar. En la primera ocasión que lo hizo Dios, hermanos, aún Jonás no salía del vientre. De hecho, Jesús, cuando resucitó, después de que resucitó, la predicación estaba ahora, diríamos, presente, preparada, lista para anunciar el perdón de pecados en Cristo Jesús. El bautismo, por ejemplo, que es muerte, sepultura y resurrección, ahora estaba pleno, estaba, ¿cómo se diríamos la palabra, hermano Gerardo? En su mayor auge. En otras palabras, dispuesto ya. Lo que le respaldaba al bautismo y al arrepentimiento era que Jesús ya resucitó. ¿Cómo alguien puede resucitar del agua si Jesús no ha resucitado? ¿Se fijan en eso? Y ese es el punto aquí. Por eso es que Dios vuelve a hacer la orden, ve a predicar, vino palabra por segunda vez, levántate a Nínive, aquella gran ciudad. Y ahora está listo Jonás. No solamente todas las circunstancias favorecen para ir a predicar, sino él mismo, la experiencia que ha tenido. Ahora, cuando vemos esto, hermanos, ¿cuál es el tema de la predicación de Jonás? ¿Cuál es el punto? ¿Sí se fijan? ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es un ejercicio rápidamente? ¿Cuál es el tema central de Juan Bautista cuando se levantó en el desierto? ¿Levantaron su mano? Arrepentidos. Porque el reino de los cielos se acerca. Ese es el tema central. Ese es el tema central. ¿Cuál fue el tema que Jesús abordó cuando se levantó predicando también después de su bautismo? Mateo capítulo 4. Mismo tema, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el tema. ¿Cuál es el tema central de Jonás? El tema es de juicio. Y el tema, hermanos, es de aquí a 40 días Nínive estará destruida. Es un mensaje de juicio. De aquí a 40 días. ¿Okay? ¿Cuánto se tardaba caminando una persona para transitar o caminar la ciudad? 3 días para cruzar, vamos a llamarle así, poder caminar la ciudad 3 días. Y inclusive dice el texto que era grande en extremo, y lo entendemos porque otras ciudades realmente, como por ejemplo, ¿qué les diré? Cualquier otra ciudad, no tardas, de hecho ni 1 hora a veces para cruzar, son muy pequeños, y esta era grande en extremo, por eso usa esa palabra en extremo. Y bueno, hermanos, el punto es, el tema es de juicio. ¿En qué se parece? Una pregunta. ¿En qué se parece el tema de Jonás al tema que los apóstoles predicaron? ¿Se parece o no se parece? ¿No hay similitud alguna? Sí, sí la hay. ¿En qué, Dani? Jonás se arrepiente de todos, básicamente todos, y en Pedro se arrepienten también los que estaban escuchando. Quiere que todos los hombres se arrepientan. Ahora, a los atenienses, Pablo dijo, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Eso se encuentra en Hechos capítulo, vamos a buscarlo rápidamente. Y es una similitud, por eso podemos ver que después de la resurrección de Jesús hay esta predicación, un llamado al arrepentimiento para que los hombres se arrepientan. Hechos capítulo, déjame ver rápidamente, lo encuentro. 17, exactamente, 30 y 31, hermano. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí está. Y eso es un mensaje precisamente también de juicio. Dios ha establecido un día donde juzgará. Jonás no quería ir, es evidente. ¿Qué personaje, no te bien piense por esto, qué personaje en el Nuevo Testamento no quería ir a predicar a personas que necesitaban oír el Evangelio? Pedro a Cornelio, él no quería ir. De hecho, un ángel se le apareció para convencerlo de que debía ir. Y él decía, ustedes saben cuán abominable es acercarme a un gentil. ¿Ve usted la similitud, hermanos? ¿Cómo Jonás podría pensar e ir a predicar a los enemigos más fuertes del pueblo? Y recuerde que cuando estamos estudiando el libro de Jonás, es importantísimo que pensemos siempre, en todo momento, los enemigos del pueblo de Israel. ¿Cómo eran ellos? Al principio hablamos sobre eso, el énfasis. Eran crueles en gran manera. Y Jonás no quería ir tampoco. De la misma manera, Pedro no quería ir a predicar a Cornelio. Eso están hechos allá, capítulo 10. Pero note bien versículos 5 al 9 de Jonás, capítulo 3. La forma, hermanos, es increíble en que los ninivitas recibieron la predicación de Jonás. Es increíble. Note bien, leamos ahora versículo 3, versículo 4 al 9. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llega la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. En otras palabras, no coman, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Note bien. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Era usual que el pueblo de Israel ayunara incluyendo animales. Era usual, era común. Piensen en eso. Ahora, cuando digo eso, hermanos, es cuestión de imaginación. ¿Cómo se imagina usted aquellos días de ayuno de los ninivitas? Trate de imaginarlo. ¿Cómo? De acuerdo a lo que he leído hasta ahí. Dice hombres, mujeres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua. No comida, no agua. ¿Puede imaginarse describir un poco aquel día? ¿O aquellos días es posible? ¿Cómo se imagina? Los niños tienen muy buena imaginación. ¿Cómo sería aquellos días si usted fuera un ninivita? Levantando su mano. Haber sido muy difícil, no estaban acostumbrados a hacer eso. Una cosa les aseguro, no habría silencio como lo hay ahora. No habría un silencio. Y más si usted es de un rancho va a entender lo que estoy hablando. Si usted es de ciudad es posible, tal vez imaginación, pero si es de rancho más va a poder entender esto. ¿Ya? ¿Quién es de rancho? Vacas caballeras. Anthony. Para mí, la significación de hombres y animales es la idea de toda criatura viva en la presencia del Creador.
el mensaje del Creador, los hebreos conocieron, los israelitas conocieron es Jehová. Pero aquí es, el mensaje dice es Dios. Ellos no entienden bien quién es Jehová, pero solo Dios, el Creador. Dice, cambia tu dirección en su vida. Pero cada criatura, el mandamiento del rey es cada criatura necesita cambiar la dirección. Pero hay ignorancia aquí posible, pero la idea es, en la presencia del Creador, nosotros necesitamos cambiar nuestra dirección. Muy bien, excelente. Alguien más levantando su mano. Alguien más, Dani. Hace algunos años fui al cine a ver la película de La Pasión de Cristo. Y al final de esa película todas las personas iban llorando. Y creo que me imagino algo así. En Hechos capítulo 2 dice que se compusieron de corazón. Es un sentimiento que sabes que hiciste algo malo y cómo vas a poder pagar eso. Creo que es algo más o menos lo que yo me imagino. Sí, hermano, si usted y yo hubiera estado ahí, yo sé que es un animal con un día sin comer y sin beber agua. Yo cuando era pequeño cuidaba vacas y caballos y sé que es eso. Sé que es eso. Con 2 días, déjeme decirle una cosa, con 2 días, animales, vacas, ovejas, hay un balido, ellos están blamando, ellos están balando, ellos están clamando por agua y comida, porque no hay, pero no les pueden dar porque la orden del rey es no. Y como dijo hermano Anthony, son criaturas que Dios las creó. Los seres humanos somos criaturas que nos creó diferentes, pero todos dependemos de Dios. Y el rey de alguna manera en su ignorancia entendió esto, que había que hacer esto. Dios iba a destruir todo. Y usted podía estar el segundo día en Nínive y oír el balido de ovejas y nadie da comida, nadie da agua, vacas balando por comida y agua, nadie da, y aún personas llorando. Y clamando, solamente clamando, lea el texto, solamente clamando. No, ¿qué dice el texto? ¿Clamando simplemente? ¿Qué dice el texto? Versículo, ¿qué es? Déjame ver. Versículo 8. Versículo 8. Mandó que clamaran, solamente clamar. Fuertemente. ¿Ve eso? ¿Puede ahora imaginar personas clamando fuertemente sabiendo que la sentencia está ahí, que van a morir muy pronto? Hermanos, ¿cómo nos sentiríamos? Nos quedan ¿cuántos días para morir? Clamando fuertemente. Y las vacas y las ovejas balando. Eso es poner en la mente lo que el texto está diciendo. Bueno, por eso estoy diciendo, este es un gran ejemplo, es la elección, es un gran ejemplo de arrepentimiento. No es como cuando dice, hermano, I'm so sorry, lo siento, pequé, lo siento, me equivoqué. No es un arrepentimiento sencillo. Es algo de resaltar. Déjeme le digo una cosa aquí. Y luego dice, verso 8, que se conviertan del mal camino, de la rapiña. Esa expresión fuerte de lo que ellos representaban, rapiña. ¿Sabe qué rapiña? Aves de rapiña. ¿Ya? Van, comen lo que encuentran. Eso eran los asirios. Al principio dije, y hay escritos antiguos que se dicen que ellos quitaban la carne viva al cuerpo y eran crueles para hacer torturar a los enemigos, etc. Pero había un destello de esperanza. Verso 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Es posible. Y hermanos, esto es otra vez nuevamente. Volviendo a los contextos del Nuevo Testamento, cuando Pedro no quería ir a predicar
en Hechos capítulo 10 con los gentiles, porque para ellos no eran dignos de la salvación, los gentiles. No merecían la salvación, los gentiles. Ni él era digno de acercarse a ellos. Quizás uno está pensando lo mismo. Pero ¿qué fue el resultado también de los gentiles cuando Pedro fue? ¿Cuál fue? Si hay un ejemplo de prontitud y de disponibilidad para oír el Evangelio, escuche bien esto, sí, para oír el Evangelio es precisamente de un gentil llamado Cornelio. Todos estamos aquí. ¿Solamente estaba él? No. Parientes y vecinos estamos listos para oír lo que Dios te ha mandado decir. ¡Wow! Eso es una buena disposición. A veces leemos, pase a Hechos capítulo 10, por favor. A veces leemos Hechos, Nehemías, por ejemplo. Nos encanta mucho Nehemías porque Nehemías están desde la mañana hasta el mediodía, hombres y mujeres oyendo, unos están llorando y nos encanta ese. Pero note bien la actitud de los de la casa de Cornelio. Usted va a Hechos capítulo 10 y dice Hechos capítulo 10, en versículo 24, por favor. Verso 24. Dice que entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no acepta en personas. 24, está leyendo el 34. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ok. Y luego él está narrando cómo fue el llamado, etcétera. Y luego dice que el 31 dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas, dijo Pedro, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros, note bien lo que dice, todos estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Una disposición, hermanos, poco común hoy en día. Toca la puerta de alguien: Señor, señora, hemos venido a predicarle el Evangelio, y que dice la persona: oh, muy bien, deje llamar a los vecinos y para ver qué Dios le ha mandado. Eso nos dice la gente. Si usted le dice eso a la gente, decir: ¿qué me está hablando usted? ¿Sabe que ahora no tengo tiempo? Tengo 3 trabajos aquí en el área de Louisville, otro en Dallas y otro en Lake Dallas. Y no tengo tiempo. Pero eso es el mensaje. Y en realidad, hermano, Nínive, fue impactante la reacción de Nínive. Fue impactante la reacción de Nínive cuando oyeron a Jonás pregonando: de aquí a tantos días Dios va a destruir. Ahora, el arrepentimiento, hermanos, eso es lo que Dios espera. Pase a Jeremías capítulo 18, rápidamente, por favor. Jeremías capítulo 18. ¿Qué es el arrepentimiento en los ojos de Dios? Pero un arrepentimiento que es genuino, un arrepentimiento que es auténtico y de esa magnitud como los ninivitas. Capítulo 18, note bien. Y lo que dice el versículo 11, después de haber dado la señal del alfarero, le dice Dios a Jeremías: ve a la casa del alfarero, vas a ver, el alfarero está trabajando sobre la rueda. Diles que así Dios puede construir y puede derribar. Verso 7. Pero si estos pueblos, verso 8, se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Ve eso? Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios,
conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Capítulo 36 de la misma manera, y hay varios pasajes de Jeremías que habla, hermanos, acerca de ello. Cuando leemos en el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, por ejemplo, Éxodo y Números, miramos que el arrepentirse de Dios del mal que va a hacer es una característica de Dios. Dios es así. Porque vamos a mirar el capítulo 4, que Jonás dice, sabía que eres un Dios clemente, que te arrepientes. Jonás sabía. Y hermanos, gracias a Dios por ello, porque tenemos un Dios que es un Dios clemente, es un Dios de misericordia, es un Dios que cuando ve auténtico el arrepentimiento, usted tiene garantizado el perdón de Dios. De otra manera no, a Dios nadie lo engaña, pero es un Dios así. Es un Dios así. Por ejemplo, Éxodo 34, verso 6, uno de ellos, vamos a mirar, 1 o 2, a ver si alcanzamos. Éxodo 34, ¿alguien quiere leer el versículo 6, por favor? Cuando estaba Dios con Moisés y estaba presentando precisamente en la cumbre del monte estaba Moisés con Dios. Y luego Moisés alzó las 2 tablas de piedra, verso 4. Jehová desciende en la nube, estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Y vea lo que dice el versículo 6, no sé si alguien lo quiera leer, verso 6, de Éxodo 34. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Muy bien, ahí está. Fuerte, es misericordioso. Sí es fuerte, pero es misericordioso y es piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, ¿cuál fue? Se pasó a cambiar ley. ¿Cuál fue la reacción de Dios? Simplemente usted vuelve a Jonás y dice, versículo 10, vio Dios lo que hicieron. Note bien esa expresión, me encanta. Verso 10 de Jonás 3. Y vio Dios lo que hicieron. Eso es. Que se convirtieron de su mal camino. Esa palabra convertirse es un cambio de actitud total en todos sus sentidos, emociones, actitud, etc. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Yo tengo, hermanos, lean el capítulo 4 porque hay algunas cosas muy interesantes que me llaman muy fuerte la atención. Les voy a decir, les voy a adelantar de una buena vez. Cuando Jonás se dio cuenta, lleve eso para que cuando esté leyendo en la casa el capítulo 4, digo, cuando Jonás se dio cuenta que Dios no iba a matar a esta gente. Y léalo, y le va a sorprender en el orden que está escrito, va a decir, pero ¿cuándo se dio cuenta? Cuando uno estaba por las calles predicando, o ya cuando estaba allá en la enramada. ¿Cuándo? Y es algo interesante. Aún no es lo más interesante, quiero resaltar, por eso no quiero hacer mucho énfasis, pero hay cosas que le llaman fuerte la atención a uno. Pero miren, hermanos, vamos a hacer una aplicación porque no podemos parar sin hacer una aplicación. Ok. Primero, ¿qué aplicación podemos nosotros tomar para nosotros llevarla a casa el día de hoy? Primero, Dios quiere que todos se arrepientan. Dani decía que ahí en la carta 2 Pedro capítulo 3, quiere que todos los hombres se arrepientan. Él quiere. Y todos, porque todos, si no nos arrepentimos, Jesús dijo de igual manera, todos pereceréis. De nada habrá servido haber venido a esta vida y vivir una vida en apariencia justa si nosotros no hay un arrepentimiento genuino. Y eso es palabra de Dios, se va a cumplir. Dios quiere que todos, absolutamente todos, nos arrepintamos. La cosa segunda, hermanos, es que lo increíble es que Jesús usó este ejemplo de Nínive para ilustrar la necesidad de arrepentimiento. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 11, por favor, pase el Nuevo Testamento.
Lucas capítulo 11, versículo 29 al 32. Y por eso digo que este es un gran ejemplo de un verdadero arrepentimiento genuino, original, sin apariencia. Lucas 11, versículo 29 al 32. Verso 29 al 32. Note bien lo que dice aquí. Dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Note bien cómo va cerrando la idea. Verso 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio en esta generación y la condenarán. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Ve eso? Hermanos, wow. Los ninivitas son un verdadero ejemplo de arrepentimiento para todos. Pero la reacción de Dios ante todo, escuche bien esto, la reacción de Dios ante el arrepentimiento de ellos es la más grande cosa que podemos mirar porque hay esperanza. El hombre más malo que pueda ser, si actúa como los ninivitas, recuerde, hay esperanza por ese Dios, hermano. La pasaje de Lucas capítulo 11, versículos 29 y 32, en conexiones con la elección de los capítulos 3. Causa-me pensando la segunda elección de Pedro en Hechos capítulo 3, especialmente con su énfasis arrepentidos y convertirse. ¿Por qué? Jesús está aquí. En ese es el punto en capítulo 3. Es el punto de Jesús en Lucas capítulo 11. La conexión es bonita. Excelente, bonito. Hermanos, otra vez lo digo. El pueblo, familia, individuos, no importa qué tan malos sean, cuando ellos acuden y reaccionan como ellos, como estos hombres malos, como etcétera, sabemos que hay esperanza. A veces no tiene sentido, como para Jonás no tiene sentido. No importa lo que se haya hecho, si hay una humillación de esa manera tan original, estamos seguros que hay esperanza por ese Dios que es clemente y es tardo para la ira. Hay esperanza.